La muerte. Amén. Bueno, primero que todo, de tal manera que vamos a volver otra vez a la marcha. Luego, sepan ustedes que ya hay gente que ha entregado el examen. Por ejemplo, Molina Gabriel. Ninguno de ustedes, ¿ok? El segundo es... ver documento adjunto, no. Aquí hay una confusión. El que tú acabas de entregar, ¿no? José Alejandro Ortuño Banderas. Y luego ya lo dije, Molina Gabriel. Y luego Pérez, Rojas, Julián y Amael. Y luego finalmente... no, Julián Pérez. Ok. ¿Hay algún reclamo? O sea que no están todos, ¿o qué? Y luego en cuanto a los otros, cuando entregar, no esta semana, o sea, esta ya está vencida. Y la otra semana... tampoco, o sea, desde el 15 en adelante, por favor, vayan entregando. Y no me gustaría que llegaran a última hora. Hay tiempo suficiente para ver y entregar. ¿Ok? Entonces, repito, José Alejandro Ortuño Banderas, y luego Molina Gabriel, y luego Julián Pérez. Estos son los que yo tengo. Entonces, hoy vamos a ver la parte que se refiere a las notas fundamentales de la Iglesia. Y es un tema, pues, bastante macizo, importante, y hay que prestar mucha atención. Antes de pasar a este tema de las notas fundamentales de la Iglesia, solamente una palabra de añadidura a lo que eran los íconos de la Iglesia y las imágenes de la Iglesia. Cuando se termina de presentar esa tesis, acostumbro decir una palabra sobre la teología de América Latina con respecto a este tema de eclesiología. Y la nota es que en América Latina ha habido una producción más que abundante sobre el tema de notas de la Iglesia. ¿Y cuáles son las notas que en América Latina se han desarrollado bastante? En una forma también bastante, digamos, diversificada. La primera es Iglesia como comunión y comunión de comunidades. Este ha sido bastante desarrollada y, como le dije la otra vez, no solamente en América Latina, sino, según mi experiencia, también en Oceanía. Y no es tanto por una expresión de la eclesiología local, sino más bien de un estudio muy, muy atento de Lumen Gentium. Y digamos así, Lumen Gentium, si lo tomamos a la letra, punto por punto, etcétera, resalta que el tema de iglesia como comunión o comunión de comunidades
es el tema o el ítem, digamos, más frecuentado, una tendencia clara. Segundo, como consecuencia de este privilegio hacia el tipo de iglesia así, está el hecho de que en América Latina se han desarrollado mucho hace unos 30 años ya. Iglesia como comunidad de base o iglesia pequeño comunidad. Tanto esta como la anterior de comunión de comunidades, me atrevo a decir que son las más desarrolladas. No exactamente como si fueran dos, digamos, temas privilegiados en la Conferencia Episcopal Latinoamericana, sí están, pero junto con otras. Y luego, sobre todo, son imágenes, sobre todo pastorales, no tanto de profundización eclesiológica, como por ejemplo organar parroquias en base al lema creemos comunidades eclesiales de base y que cada rincón de la parroquia tenga una presencia eclesial con ministerios propios y también con preferencias pastorales bien marcadas. Esto está claro. O sea, estas dos. Y luego viene la tercera, iglesia como servidora y pobre. Servidora y pobre, esta imagen está desarrollada especialmente en Aparecida. ¿Ok? Y es no única, digamos, como si fuera exclusiva de América Latina, no es hasta ese punto, pero sí está muy subrayada de una u otra manera. Y la última, que tiene como referencia la Conferencia Episcopal de Aparecida, es iglesia misionera y peregrina. Si ustedes quieren leer más de 100 veces en cada página la palabra misionera, discípula misionera, etc., léanse lo grueso, digamos así, del contenido de Aparecida y allí encontrarán en todos los niveles de la iglesia la descripción privilegiada de iglesia como servidora. Entonces, repito, además de los cuatro imágenes que hemos indicado la otra vez, a ver si la repiten: pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo, el Espíritu Santo, fuerza del Espíritu, y cuarta, la iglesia comunidad universal de salvación. Por lo menos los títulos, mijos. Por esto hay que saberlo, estos son los 4 títulos privilegiados por Lumen Gentium, y luego vienen, como les dije, iglesia como comunión, iglesia como comunidad de eclesiales, luego iglesia como comunidades de base, y luego iglesia servidora y pobre e iglesia misionera. Punto. Ok. Y con esto doy por terminado el punto de imágenes de iglesia y que corresponde precisamente a ese tema. Ahora vengamos al tema siguiente. Y el tema siguiente, como ya dije, son las notas fundamentales de iglesia. La anterior, la 3.4, es iglesia sacramento universal de salvación. Ciertamente, para entrar en este tema siguiente y el tema siguiente de las notas fundamentales de la iglesia, es muy probable, por lo menos esto me ha acontecido a mí, que cuando en teología estudié este punto, me acordé del catecismo de mi primera comunión. O sea, inclusive en el catecismo clásico de primera comunión o de iniciación cristiana,
cuando se hablaba de iglesia y de la iglesia verdadera, etc., siempre se añadía o se subrayaba el hecho de que la iglesia verdadera se identifica como la iglesia una, santa, católica y apostólica. Y vamos a seguir este mismo orden. Tratemos entonces de resumir. Y les toca a ustedes luego bajar a los detalles, etc. Primero, introducción. Es absolutamente indispensable subrayar las notas o pilares o las cualidades esenciales que la tradición nos trae hasta nuestros días. Y cuando digo tradición, entiendo desde la era apostólica. O sea, desde el tiempo mismo que los apóstoles, entregaron las notas fundamentales de la iglesia a la primera comunidad. El trasfondo teológico apunta a la veracidad y autenticidad de la iglesia como la única iglesia de Cristo. Cuando se dice la iglesia una, no se entiende otra iglesia separada de Cristo. Cuando se entiende la iglesia santa, no se entiende otra iglesia que no sea santa porque referida a Cristo, quien introdujo y desarrolló la santidad de la iglesia. Y lo mismo dígase para la católica o universal y luego naturalmente la apostólica como sinónimo de iglesia del tiempo de los apóstoles. ¿La novedad cuál es? La novedad ahí la tienen ustedes a mediados de la página o antes de Iglesia Una, que dice: la iglesia carismática se nos fue entregada como una, como don. Ninguno la inventó, ¿ok? No es una ONG y otra organización, etc. La iglesia se nos entregó como una. ¿Y cuál es la consecuencia? Es hoy la iglesia en su praxis cotidiana una, o está dividida. Segundo, la iglesia se nos entregó como carismática y santa. La praxis de la iglesia hoy es una, y con tantas contradicciones como son los escándalos, hace que la iglesia no sea creíble en ciertas partes. Luego la iglesia se nos entregó como católica, no solamente porque este título, perdone la expresión, fue acaparado sobre todo por la iglesia en comunión con Roma. No, este no es el motivo principal. Católica significa universal y obedece al llamado y a la entrega de Jesús a los apóstoles y del mundo entero, y predicada el Evangelio y bautizada en el nombre de la Trinidad. O sea, la misión es universal, católica es universal, como lo explicaremos luego. Y finalmente la iglesia hoy es apostólica, o sea, de verdad que reconocemos en la iglesia actual, la iglesia de los apóstoles, o en cambio es un borrador, y Dios no quiera que sea no solo el borrador, sino una contradicción. O sea, en pocas palabras, la iglesia es carisma, es verticalidad, una santa, católica y apostólica. Y la iglesia es institución, es visibilidad, es historia. Por consiguiente, debe ser una, debe ser santa, debe ser católica y debe ser apostólica. ¿Está claro este punto? Claro, ¿eh? Bueno, entonces vengamos inmediatamente a la iglesia una. ¿Tú tienes los apuntes o no los tienes, Pedro? Sí, ok. Entonces, iglesia una. La unidad de la iglesia está claramente presente en las fuentes de la Escritura y de la tradición. No me consta en ninguno de los sinópticos, no me consta en el Evangelio de Juan que hayan presentado otra iglesia. Ciertamente hay matices propios. La eclesiología de Juan
no es exactamente la misma que Marcos, que Mateo y que Lucas. Hay, en francés, hay nuances, o sea, estilos, etcétera, que hacen ver inmediatamente que allí está la pluma de uno de los evangelistas. Y luego la patrística mucho más, etcétera. En fin de cuentas, la iglesia es a la vez carisma invisible y la iglesia es evidentemente institución. El mundo como tal, el mundo de los periódicos, de la televisión, el mundo de la calle, ¿cuál de estos dos elementos de eclesiología subraya? La institución. ¿La qué? Iglesia como institución. Institución, o sea, como visibilidad. Si quieren todavía en forma más barata, la iglesia que está ahí enfrente. O sea, como una tradición, y por iglesia meten enseguida a los curas, los líderes, y aquello, y finalmente, ok, la iglesia es don. Naturalmente, en el lenguaje normal de la gente, sobre todo los que no han estudiado teología, va por ahí la descripción. Y lamentablemente esto duró siglos. Prácticamente es el Vaticano II el que plantea en forma clarísima la iglesia como don, como carisma y naturalmente como unidad que viene desde Dios mismo. Si Dios es uno, no puede haber dos iglesias. Si Cristo es el fundador, no puede haber otra. De tal manera que siempre ha habido en la historia una fuerte tensión entre estas dos dimensiones de la iglesia y siempre la habrá. Hay periodos en los cuales estas dos dimensiones están muy cerca, como el actual, y otros periodos y siglos, por ejemplo, el tiempo del 1600, la lucha o el conflicto con Lutero, etcétera, un conflicto entre iglesia don e iglesia institución, y subrayado de una forma exagerada y todo. El Vaticano I es evidentemente el concilio en donde se da la ruptura de la visibilidad con la pérdida de todo el poder político, digamos así, territorial de la iglesia y de la Santa Sede. Ahora nos encontramos en cierto equilibrio e inclusive decimos, bendito sea Dios que la iglesia no tiene ya mucho peso de tipo visible y que se manifiesta sobre todo como el poder moral y ético y sobrenatural en la historia. Y así lo percibe mejor la humanidad. Esta unidad no es una unidad, digamos así, solamente teórica. Es una unidad que se traduce en participación. Y la iglesia no puede ser monolítica en el sentido que hay una sola autoridad y al mismo tiempo los otros obedecer ciegamente, etc. Unidad significa unidad en la diversidad y por consiguiente unidad en la diversificación y variedad. Hoy en día, al final de la página, le pongo allí un párrafo que considero muy importante para decir si la iglesia está construyendo la unidad cada día o no. Yo puedo sentarme o no puedo. Así, me dan ese permiso. Bueno, entonces, fíjense bien el último párrafo y grábenselo bien en la cabeza cuando ustedes sean párrocos y Dios no quiera que alguno sea también obispo. Se acentúa la importancia de la ortopraxis. Ortos en griego, ¿qué significa? Recto, correcto, justo, ¿ok? Entonces cuando se dice ortopraxis se entiende la praxis, la práctica, la manera de vivir cada día en forma no solo correcta, pero completamente ajustada a la voluntad del fundador. Y el fundador es Jesús. La importancia de la ortopraxis como exigencia y momento procesual de la ortodoxia. La ortodoxia es la recta doctrina de toda la iglesia, ¿no?
Y por eso la iglesia de Oriente se llama iglesia ortodoxa, porque ellos, orgullosamente en contra de la iglesia católica, siempre sostuvieron ser la única iglesia correcta, sin ningún error. Por eso se llama ortodoxa. Ok. Solo Dios puede decir quién no tiene ningún error. Se acentúa la unidad en lo ético como complementariedad y verificabilidad de lo dogmático. Lo dogmático tiene que resplandecer en la cotidianidad. Si no, a un cierto punto llega a ser una teoría no significativa para el hombre de la calle, ni mucho menos. Se focaliza y privilegia la credibilidad histórica, y hoy más que nunca. El nuevo término en eclesiología que ha entrado mucho del Vaticano II para acá, y especialmente en la manera de cómo presentan en el mass media la iglesia, etcétera, es la credibilidad. Pero es una iglesia dogmáticamente perfecta, segura, no hay ningún error. Ok, esta es la teoría, es el don de Dios. ¿Es así cada día? No. Hay tantos escándalos que la hacen a veces no creíble. Y de ahí viene la frase credibilidad. Es usada también ese término en política, en tantas otras cosas. O sea, es una palabra interdisciplinar. Pero ha entrado mucho en la terminología también eclesiológica y dogmática en general. Y también el magisterio subraya mucho sobre eso. Y hay de nosotros si consideramos el magisterio solamente correcto en lo teórico y dejando de un lado la parte de la credibilidad histórica. Si ustedes dan una vuelta por la parroquia de Caracas y luego preguntan en la parroquia de Caracas sobre todo dos cosas. Primero, ¿cuál es el modelo eclesiológico de esta parroquia? Algunos ni contestarán porque no entienden qué significa modelo eclesiológico. Ustedes ya lo saben, hemos visto 4 modelos gruesos y luego los otros. Entonces, por ejemplo, esta parroquia desde hace años ha asumido el modelo comunidad de comunidades. Y era aquel que yo les indicaba, uno de los modelos latinoamericanos. Que esta iglesia sea a ese nivel y que hondamente crea en ese nivel. Bueno, pues. Y luego que sea una iglesia de avanzada, más que todo de salida, y no tanto una iglesia estática de devoción solamente. Eso se mira claramente en cualquier parroquia. Y luego más a un cierto punto ustedes oyen o por periódicos, etcétera, que ha habido escándalos, pero escándalos gruesos en las parroquias aquí de Caracas. Y escándalos, por ejemplo, de corrupción monetaria, escándalos de tipo sexual, escándalo también en cuanto a enfoque de la verdad. Bueno, este es el elemento que debe ser correcto para que la iglesia sea lo que es. Lo que es iglesia don, carisma. Y ser lo que es a la luz de este reto, trata de construir cada día lo otro. Y naturalmente en todo esto tiene un rol del todo especial el párroco y los líderes de una parroquia. Si ellos no reflejan una sustancial transparencia eclesiológica y desde la iglesia de la calle conducen a la gente a la iglesia comunión, a la iglesia una, o sea, a la iglesia santa, como diremos luego, entonces queda en entredicho la credibilidad de la iglesia. Grábense bien esto. Luego la iglesia, en cuanto comunidad, en cuanto portadora de la verdad, en cuanto una, es contrario a divisiones, es contraria a conflictos sociales. La iglesia, por ejemplo, tiene una tradición milenaria de trabajar mucho por la paz.
Y la paz no es sino una consecuencia de una iglesia una. Si ustedes son una, pues transmita la manera de vivir la unidad no solamente a los miembros de la iglesia, sino al mundo. Y este es el motivo principal. Cuando hay conflictos mundiales muy serios, la iglesia casi siempre es llamada para mediar. ¿Y por qué mediar? Pero tiene 185 embajadores en el mundo. O sea que son diplomáticos y deben ser los especialistas en conducir a la unidad, en superar conflictos. Esto es cierto. ¿Basta esto? No basta. Es la iglesia como tal, por su esencia, que es mediadora. Y no hace sino imitar a Cristo, el único mediador. O sea, de su experiencia de unidad. Aquí la iglesia, por ejemplo, para el famoso conflicto chavismo y oposición, etcétera, varias veces ha sido invitada. Inclusive al comienzo aceptó, luego se dio cuenta de la trampa que había ahí. La trampa política prácticamente iba a cercenar la autenticidad de la mediación de la iglesia, se retiró. Y se dice, estamos siempre a la orden, pero cuando se decide algo, o se cumple, o se da vuelta a la página, como para decir, te esperamos cuando las condiciones cambien, si no radicalmente, sí sustancialmente. Entonces, esta tarea de la iglesia es una tarea dentro de la iglesia, en diálogo con otra iglesia, y finalmente en el diálogo iglesia-mundo. Y esto a cualquier nivel, a nivel de una capillita, a nivel de una parte, digamos, de un sector. Esta parroquia está toda organizada en sectores. En otra parte las llaman pequeñas comunidades, etc. A todo nivel esto debe ser una realidad. Y luego la iglesia debe ser una también en la expresión de la vida religiosa dentro de una porción eclesial. A veces, por ejemplo, hoy en día mucho menos, pero cuánto campanilismo había en parroquias y en diócesis. No, aquí prevalecen los jesuitas, allá prevalecen los franciscanos, este territorio de los salesianos, etc. Son todas cosas preconciliares. ¿Ok? Hay que unir las fuerzas y ver la cosa en forma global y unirlas para construir la unidad. Y si hay una cosa en la cual todos deben estar metidos de cabeza, es en el trabajo de una iglesia libre y liberada. Lo cual significa cerca, muy cerca de los que no están libres, de los que sufren y de los que están en el descarte de la sociedad y de la iglesia también. Esa famosa frase del Papa actual entró muy bien en la eclesiología en forma de literatura fácil, etc. Pero cuánta realidad esta frase. Y cuántos católicos dentro de la iglesia católica están considerados como basura, como descarte, no solo de la sociedad, sino sobre todo de la comunidad eclesial. Y eso, naturalmente, es el colmo. El último párrafo. La unidad peculiarmente difícil se plantea como tarea constante a nivel de la iglesia en América Latina. Decir que la iglesia latinoamericana es una frase muy bonita. Es continental, ninguno discute eso. Es un continente que se caracteriza sobre todo en política por la justicia, etc. Calma. Y luego es una iglesia que a través de reuniones globales continentales ha manifestado una unidad sustancial de modelo de iglesia. Sí. Y esto a través de las últimas 4 conferencias latinoamericanas. Alguna más que otra, sobre todo Medellín y Puebla, y luego Aparecida. Tienen como un rol especificante y especificado sobre
cuál de estos modelos de la iglesia latinoamericana ha asumido y trata de practicar. Hasta el punto que uno dice que después de estas conferencias, y especialmente después de la última, la iglesia ha entrado en la espera de un kairos. Y kairos en griego significa tiempo oportuno para el cambio y para la autenticidad eclesial. Termino con la última frase. Unidad, tarea nunca acabada. Y el que dice que ya está, ahora por otro milenio estamos unidos, no sabe lo que dice. Es tarea divina porque Dios es uno, porque Dios es amor. Unidad es un desafío histórico de relevancia eclesial única y por eso es el primero. Si la iglesia no es una, es inútil ver si tiene otras características. Porque Dios es amor y la unidad es el desafío de relevancia eclesial única que interpela la vocación de todos los fieles a la santidad. Y uno vuelve a lo que ustedes ya estudiaron desde el comienzo, al número 4 del Lumen Gentium, en donde se cita la definición de iglesia de San Cipriano. La iglesia una a la luz de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando el término de comparación es la Trinidad, cállese, mediten, hagan el examen de conciencia si se acercan a esta definición eclesial trinitaria. Para mí esto es lo esencial, ¿ok? Les digo de una vez más que los esquemas son esquemas y no esperen un desarrollo total. Hans King, por ejemplo, por cada una de estas notas dedica como 70 páginas impresas. O sea, todo el desarrollo total, sobre todo bíblico, etc. Lo que les puse en mis notas es solamente lo esquemático. Y si ustedes, por lo menos en su trabajo pastoral y personal, recuerdan los puntos principales de esto, ok. ¿Alguna pregunta o ninguna? Todo está bien clarito. Vamos al segundo punto. Yo no sé cómo, Pedro, tú lograrás hacer la síntesis de lo que te viene ahora, que es ya la tercera parte del programa de eclesiología. ¿Estás más o menos centrado o vamos a ver, durante el tiempo que no estuviste oficialmente embarcado en esto, tuviste lecturas personales o qué o nada? Es imposible comentar los demás materiales. Imposible. Y la pregunta segunda es, ¿cómo harás para recuperar? Tengo los videos. Según los videos, etcétera. La otra fórmula más sencilla, porque en los videos tú ves como yo hablo, no soy muy sistemático, etcétera. De todos modos, la forma más sencilla, hazte el deber de leer los apuntes. ¿Ok? No digo que comprendas todo, pero hazte el deber de leer. La primera tesis, aspecto bíblico, vetero-neotestamentario y primer siglo. La segunda tesis, la más larga, los 10 puntos de la segunda tesis, cómo la iglesia se autocomprendió en la historia. Y tú tienes todo el bagaje, historia de la iglesia que estudiaste. Y luego la tercera pregunta es los íconos, imágenes de iglesia. Y luego lo que acabo de explicar ahora, o estoy explicando, las notas de la iglesia. ¿Está bien? Segundo, la iglesia es santa. Santa. Cuánta insistencia en esto, que es santa y debemos ser santos, etc. La santidad de la iglesia debe ser entendida en su realidad trascendente.
Ya les dije, realidad trascendente de la iglesia es iglesia como don. Y este es exactamente el el segundo capítulo del Lumen Gentium. La iglesia como misterio. Misterio es lo mismo que carisma. Misterio es lo mismo que verticalidad. ¿Ok? La iglesia misterio. Ok, y este es el gran cambio del Vaticano II con respecto a otros concilios ecuménicos. Entonces es la realidad trascendente. Pero esta realidad trascendente vive el reto de su santidad en forma esencialmente histórica, cada día. Y también los puntos, digamos, deficientes de la iglesia. Claro, los que aceptan la precariedad histórica de la iglesia están madurando en la propia fe. Los que se quedan solamente en el ideal de santidad, como si abarcara todo y no la cotidianidad, están todavía en el infantilismo eclesial. El signo vertical de credibilidad y de indefectibilidad, experiencia de contradicción y escándalo. Los 8 números describen así la complejidad de la santidad de la iglesia y grábense bien eso. ¿Ok? Ahí está todo indicado. Cristo, el único mediador, mantiene continuamente en la tierra a su iglesia santa. Instituyó me gusta más que fundó, porque fundó indica también muchos hechos de tipo visible, no solo visible, sino también una coreografía típica de una institución, etc. Entonces, continuamente mantiene la Iglesia Santa en la historia, porque es comunidad de fe. Si quitan la fe, ya no es iglesia. Si quitan la esperanza y la caridad, la iglesia deja de ser aquello de don vertical. Como un todo visible, pero expresado con valores invisibles, comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Son muy bonitas las frases que indica Pablo cuando se dirige a las iglesias por él fundadas. Y él subraya enormemente esta gratuidad. Mas la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible, la comunidad espiritual, la iglesia terrestre y la iglesia enriquecida con los dones celestiales, no deben nunca ser consideradas como dos cosas distintas y encontradas. Son sencillamente el elemento divino y el elemento humano. Y esto hay que verlo a la luz de la cristología. Y ustedes no sé cuántas horas dedicaron en el segundo año a estudiar los concilios, especialmente de Éfeso y de Calcedonia, donde se explica la unión entre lo divino y lo humano en Jesucristo. Y la iglesia no es sino la consecuencia de esto. La iglesia es sacramento de Cristo, es signo visible de Cristo. Por eso la compara por una notable analogía al misterio del Verbo. Ok, a la iglesia es comparada a Cristo. Y es comparada a Cristo por lo humano y divino de Cristo. Pero no es Cristo, recuerda, no es Cristo. Pero cualquier cosa que uno diga del misterio de la iglesia parte prácticamente de la fe cristocéntrica, humano-divina en Jesús de Nazaret. Por eso se la comparo con esta analogía. Cuando diga analogía, no diga entonces que la iglesia es Cristo. Si quiere una expresión barata, es la más cercana a Cristo, porque es la única también
que Cristo escogió como habitáculo de ella por 9 meses. Una cosa increíble, carne con la carne, lo humano y lo divino en un mismo cuerpo. Ok, y esto naturalmente se traduce luego en las mediaciones, etc. Unida indisolublemente a Él, de modo semejante a la articulación social de la Iglesia, sirve al Espíritu Santo, que la vivifica para el acrecentamiento de su cuerpo. Ok, la cita es de Efesios, pero ahí está el punto central. Y si la Iglesia no fuera esto, no sería creíble, ni dogmáticamente ni prácticamente. Y la grandeza que le hace la Iglesia distinguirse y separarse de cualquier organización, ONG o algo semejante, es exactamente el elemento humano divino ensamblados en la misma persona como analogía del elemento humano divino de Cristo. ¿Ok? Digo analogía, no digo igualdad. Ustedes dirán, ¿por qué insiste tanto sobre esto? Es que si usted identifica la Iglesia con el reino de Dios, se acabó todo el mensaje de Jesucristo como la buena nueva. Lo que supera cualquier intervención humana, aún la intervención y la vida de María como Madre de Dios, es exactamente la divinidad como tal de Jesús. Y la humanidad de Jesús es ensamblada y elevada por la divinidad en la propia vida. Ustedes podrán olvidar muchos decretos y dogmas, etc. Pero por favor no olviden nunca el dogma principal de Cristología, en donde se dicen 2 cosas fundamentales. ¿Y cuál es la declaración de humano divina en Cristología? ¿En cuál concilio? Es Calcedonia. La primera parte es rotundamente afirmación de que Él es hombre y Dios. Y consecuentemente que María es la Madre de Dios, porque este hombre estuvo en ella, en su cuerpo, y eso significa en términos humanos ser la madre de. Y de ahí llega la grandeza de María. Y la segunda parte de la definición dogmática de Calcedonia es exactamente cómo estas 2 naturalezas están juntas. Pero no están ni separadas, ni confundidas, ni en conflicto. En cambio, están unidas. Y una no desaparece a causa de la otra, sino la otra sostiene la otra. Y las 2 realidades, las 2 naturalezas, en contra de lo que nos sucede a cada uno de nosotros, terminan en una sola persona. En nuestra filosofía y en nuestra teología, etcétera, sabemos que si hay 2 naturalezas, pues habrá 2 personas. En cambio, aquí en Jesucristo, la persona como tal no es sino la culminación del ensamblaje de las 2 naturalezas. Léanse con calma la definición de Calcedonia. Intentos teológicos en la historia. La Iglesia ha dedicado a explicar esta dualidad dialéctica. Separar los miembros sanos, siempre en el marco de una Iglesia santa. A lo largo de la historia hubo teólogos que trataron, y comenzando por los primeros siglos, Tertuliano, por ejemplo, querían separar en la Iglesia a los santos de los pecadores. Y vaya esfuerzos que han hecho, inclusive desde el punto de vista doctrinal. Y la Iglesia a través de su magisterio siempre se opuso. Y se opuso porque sabía que era realidad humana, histórica, y al mismo tiempo realidad divina. La Reforma luterana mantiene una posición parecida, considerando la Iglesia reformada como la auténtica Iglesia divina e invisible,
contra la iglesia pecadora e infiel, o así llamada la Babilonia de Roma. Ese es un asunto, una tentación histórica muy frecuente. Y también la vida religiosa, si va por lo más tajante, etcétera, tiene la tentación de considerar a los que se consagran en la vida religiosa como la élite de la iglesia como tal. Aún aquellos que dedican el propio carisma en elevar el nivel espiritual y físico, moral, etcétera, de los más abandonados. Sean realistas, la iglesia es pecadora y santa, y nunca dejará de ser pecadora, pero convertible y santa como don recibido. Allá están indicados los montanistas, que eran aquellos que seguían estos herejes de los primeros siglos, los cátaros, etc. Y más tarde también otras expresiones. A la luz de la encarnación, la iglesia será siempre sacramento histórico de Cristo, compasivo, misericordioso, Misericordiae Vultus, que es el documento que el Papa Francisco escribió al comienzo del Año Santo sobre la misericordia. Y luego la iglesia es santa porque acepta cotidianamente por el poder del Espíritu el reto y la invitación a la santidad. Sepa que la praxis de declarar santo y santo a una persona prácticamente es solamente de la Iglesia Católica, en parte también de la Iglesia Ortodoxa, inclusive de la Iglesia Ortodoxa rusa. Últimamente, cuando terminó la famosa... Cuando terminó la famosa revolución comunista rusa en Rusia, etcétera, una de las funciones que hicieron como memorial de que hayan matado, por ejemplo, toda la familia imperial en 1917, al comienzo de la revolución, etcétera, etcétera. Y ahora últimamente la iglesia rusa los ha declarado santos, toda la familia real. ¿Y cuál era el motivo? Los consideró mártires. Y mártires, naturalmente, en ese caso, de la iglesia ortodoxa, y mártires cristianos, ¿ok? Porque en eso están bien de acuerdo, que el cristianismo abarca esencialmente, sea el catolicismo, ciertas iglesias protestantes, y sin ninguna discusión la iglesia ortodoxa como tal. Pero en general, la iglesia que más remarcó históricamente el proceso de canonización y beatificación es la iglesia católica. Pero seamos severos en eso, porque si entra la superficialidad también en las canonizaciones, se acabó. En cambio, debe ser como un túnel muy estricto que llegue hacia la autenticidad y la credibilidad de la santidad. Yo me alegro enormemente que el proceso de José Gregorio Hernández haya durado tanto. Y ha durado prácticamente un siglo. Y hubo muchos desafíos y parecía increíble. Y siempre le daba la culpa que el milagro no llegaba. Y al final de la historia, Papá Dios se rió de todos nosotros y encontró al ser menos conocido en el mundo, esa muchachita que recibió una bala, etc. Y desde esa sencillez de campo, diría casi de analfabetismo, de sencillez de hogar, que probablemente no, apenas si sabían las nociones principales del catecismo de Pío X, etc., haya permitido, y haya no solo permitido, sino por la fuerza de Dios obrado ese milagro.
O sea, la historia de los milagros, de las canonizaciones y de las beatificaciones de la Iglesia Católica es un tesoro enorme que asegura la credibilidad de la Iglesia. Imaginen ustedes, por ejemplo, todos los primeros siglos hechos de mártires. Y el martirio es la máxima expresión de fidelidad eclesial. Ok, al final digo que en otras partes la santidad tiene un matiz también liberatorio y está unido a ciertas fases de la teología de la liberación. Hay testimonios en teología de la liberación que han dado la vida por sus creencias, por su manera de entender la santidad como un amor total al prójimo, expresado a través de esa teología. Y luego remarcado también por las encíclicas de estos últimos papas. Santidad y pecado, está el último párrafo de la página 35. Están presentes en el pasado, en el presente de la historia de la evangelización en América Latina. No seamos ingenuos y no encontremos en la primera evangelización latinoamericana todo como si fuera un jardín de rosas. Numerosos estudios testimonian de esto, especialmente en la ocasión de la celebración de los 500 años. Y cuántas interpretaciones ha habido de estos 500 años. La Iglesia en América Latina opta preferencialmente, y esta es una de las características de la santidad eclesial latinoamericana, por los pobres y los excluidos. Y les cito sobre todo a Aparecida. No por estrategia política pastoral humanitaria, no. Por ejemplo, cuando hay elecciones, los políticos como tales presentan el propio programa. Y cuando presenta el programa de escoger los representantes más sufridos de la sociedad, eso no lo hacen por motivo de evangelización, ni mucho menos. Lo hacen por estrategia. Algunos lo hacen por convicción. Pero la mayoría es, si yo escojo esto, ¿cuántos votos me dará? Son estrategias políticas como tales. Y libres de hacer eso, que por lo menos, de alguna manera, se acercan a los más pobres. En Estados Unidos, por fin, ni siquiera sé cómo terminó. ¿Cómo terminó? ¿Declararon ya oficialmente? Todavía no. De todos modos, aún entre estos dos, que son típicos líderes capitalistas, ricos, etcétera, dicen, no, uno es más bien para el pueblo y el otro más bien para los ricos, como para decir, ok. Entonces, esta opción de pobres, esta opción de excluidos, muchas veces en la sociedad existe y existe porque la Iglesia, personalmente los líderes de la Iglesia no deben optar en público por una opción política, sea de izquierda o de derecha, etc. En cambio, la sociedad, los políticos como tales, olvídense solo de eso, y nunca dice un político, yo soy y quedaré y para siempre católico, romano, etc. Si dicen eso, inmediatamente pierden miles y miles de adeptos como tales. En cambio, el mundo de la política, eso es normal. Esta opción preferencial se lleva a cabo a la luz de la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Como le indicaba esa muchachita que recibió el milagro como tal, ni ella tenía conciencia de todo lo que le pasó. Y sin embargo disfrutó. Y poco a poco llegó a la conciencia de eso. Y el día de la beatificación será también protagonista como tal. Yo diría sin ella saberlo casi. Y sin haber obrado como tal la cosa, ahí Dios hizo una obra maestra a través de la sencillez. El pobre, por otra parte, es también pecador.
y quitémonos de la cabeza, si lo tenemos, que los pobres por ser pobres son santos automáticamente. Mentira. He vivido años también en Petare y también en las misiones donde estuve. La última fue la más difícil como tal, etc. Y luego toda la discusión en América Latina, en Venezuela, etc. Y uno descubre que el pecado como tal es ese misterio de negatividad presente en todas las personas del mundo. Quien más, quien menos, quien por motivos también externos y otros simplemente por el misterio de la propia conciencia que a un cierto punto dicen no y punto. Y ese no depende solamente de cada uno. Creo que la Iglesia como tal ha superado el tiempo de la euforia de la teología de la liberación y uno puede ver todo este problema ahora con mejor distancia y con mejor autenticidad. Y los motivos por los cuales uno opta por los pobres son ciertamente más claros que hace tiempo. No podemos comparar los motivos de optar por los pobres de San Francisco de Asís con algunos políticos y otra cosa, son completamente diversos, aunque los destinatarios parecen ser los mismos. Pero las motivaciones profundas son diversas y se acerca más a los pobres del Antiguo Testamento que a tantas categorías de pobres indicadas también por el Papa Francisco de la era actual. Ok, a la mitad de la página 36 está la palabra clave de Hanskin que él desarrolla sistemáticamente. La Iglesia es santa y por eso debe ser santa. Y el ser santo es exactamente todo el trabajo histórico como tal. Don y respuesta encarnada. El don lo recibimos gratuitamente y la respuesta que damos es encarnada y defectuosa a veces. A ejemplo de Jesucristo, Hijo de Dios y de los hombres, se juntan indisolublemente. La Iglesia Católica celebra a menudo, y esta es la conclusión que coincide con lo de José Gregorio Hernández, la Iglesia Católica celebra a menudo, especialmente en las últimas décadas, dice que estos últimos papas, especialmente Juan Pablo II, beatificó y canonizó más que muchos papas de las épocas anteriores. Y en eso lo acusan un poco de ser demasiado prolífero, pero de todos modos. Bueno, entonces, la Iglesia Católica celebra a menudo, especialmente en las últimas décadas, las beatificaciones y canonizaciones de cristianos santos. Y fíjese, cuando decimos pecado y santidad, el máximo representante del dicasterio es la oficina encargada del acompañamiento de la causa de los santos y de los beatos. Y el máximo responsable de esa oficina o de esa congregación, como se llama, es un cardenal. Y ha habido cardenales santos a ese nivel. Y el último cardenal ha sido llamado por el Papa y le dijo: desde hoy ya no eres. Te quito de responsable de la congregación de los santos y beatos y toda otra responsabilidad al respecto. El otro casi se desmaya, así lo cuenta él. Y perdió también el derecho como cardenal de estar presente en el cónclave del próximo Papa. O sea, que es el máximo, digamos, derecho o don que pueda tener un cardenal. En el cónclave anterior, otro cardenal fue también privado de eso, el cardenal escocés. Y ahora, imaginen ustedes que uno dice: pero Señor,
si ese es el responsable de todo el estudio, de aprobar los pasos y todo, y luego de presentar al final al Papa toda la documentación para que el Papa decida, ok, será beato o no será beato, ya es tiempo, etc. Era el último responsable y que esté enfrascado en esto. Dios juzga, punto. Pero que las cosas llegaran a ese punto. Bueno, ¿cómo no mencionar a los papas de los 3 primeros siglos? Casi todos mártires. Hasta el año 325. ¿Y qué concilio se celebró en el año 325? Nicea, mamma mía. Olvídese de todos los concilios, pero recuerden Nicea, recuerden Éfeso, recuerden Calcedonia. Son concilios claves. Ok. Entonces, casi todos los papas de los 3 primeros siglos murieron mártires. ¿Cómo no recordar a tantos fundadores y fundadoras de congregaciones religiosas, laicos, y cómo no recordar tantos santos anónimos, los que el Papa Francisco define en su documento sobre la santidad, el santo del apartamento de al lado? ¿Ok? ¿Cómo no recordar tantos santos anónimos, silenciosos, para quienes Jesús era el referente final y absoluto? Los santos siguen siendo la prueba de la santidad, que la santidad es posible y hace felices. No dejen de leer el documentico del Papa sobre la santidad. Aparecida. Concluye el documento de esta manera. Recobremos pues el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Evangelicemos con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir. Sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas. Recobremos el valor y la audacia apostólica. Audacia que brota de la santidad de los evangelizadores, misioneros, y que transmite el ardor de la santidad a los fieles. Bueno, ahí pueden poner tantos nombres. Y ciertamente el cura de Ars debe estar ahí en primera fila. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión sobre esta segunda nota de iglesia? Cuando usted habla del don como fundamental de esta realidad de santidad, el don con carisma en sí es la clave de la santidad de la iglesia. ¿Cómo? El don, me imagino que aquí se trata del carisma. Iglesia como carisma. Don, carisma es lo vertical que recibimos de parte de la Trinidad, prácticamente totalmente gratuito. Entonces, en ese sentido, es esencialmente ya la santidad de la iglesia. Esa es la dimensión vertical de la santidad. Pero recuerda lo que está escrito en mis notas ahí 20 veces. La iglesia es santa, por consiguiente debe ser santa. ¿Entiendes? Que tú seas santo, eso lo sabemos porque tenemos el documento de bautizo. Y luego los otros sacramentos, luego la opción por la vida religiosa. Que tú seas santo, santo de altar, por decir así, históricamente santo, etc. Yo por lo que te conozco sé que eres muy bueno.
Que sea santo de altar, no sé. Ok. ¿Alguno de ustedes, por concepto de humildad, puede decir, sí, yo ya estoy llegando a la última esquina antes de la línea de la llegada? Está bien, yo lo felicito. ¿Algo más? Ok, entonces son 3 características. Léanse con calma las notas. Y luego les diría más todavía, léanse el libro de Hans Küng, La Iglesia, sobre estas 4 notas. Es un capítulo largo, pero sumamente completo. Venimos a otra nota. Perdonen lo rápido de esta vez, pero quiero agarrar esto y llegar a donde quería llegar hoy. La Iglesia Católica, el primer adjetivo sinónimo de católica, ¿cuál sería según ustedes? ¿Cómo? Universal. Muy bien. ¿Otros adjetivos? Presente, bueno, no sé, pero presente en todos los lugares. Presente en todos los lugares del mundo. ¿Sí? Muy bien. Ya después veremos. ¿De dónde viene el origen de la palabra católica? Que en griego es katolike. Creo que esto no lo sabe ninguno. O sea, católique era considerado toda la extensión geográfica y extensión de tiempo del Imperio Romano. Todo lo que abarcaba el Imperio Romano en ese tiempo. Y era llamado Pantecatólicos, que es después indicado también en el Nuevo Testamento solo una vez. Y luego llega, digamos así, en la aplicación de aquel tiempo y la traducción teológica de católicos. Entonces aquí les pongo, también para mí ha sido un poco la novedad, traté de copiar exactamente la terminología católica aplicada hoy y puesta al día según la mentalidad actual. Dice lo siguiente: la reflexión sobre la catolicidad debe hacerse a la luz de las exigencias recíprocas de complementariedad entre unidad y universalidad. Es una porque es universal, y es universal porque en todas partes es la misma. Por ejemplo, este concepto que él dijo, es lo más novedoso como traducción de universalidad. O sea, entre la unidad y la universalidad, entre diversidad y sustancial identidad. Y este no es un cuento. Yo dije, me es en cualquier parte del mundo, y en todas partes me sentí en mi casa al celebrar la Eucaristía. Sentí que era el mismo culto. Sentí que era la misma fe y que era la misma vivencia espiritual como tal. Me sentí en casa en cualquier parte al celebrar la Eucaristía, cualquiera que fuera la lengua. La catolicidad, al igual que las otras notas de la Iglesia, es una nota dada. ¿Oíste tú? Dada significa don, recibida. En inglés es whole. Y se traduce en castellano, me gusta esta traducción, es la Iglesia entera, idéntica a sí misma, entera. No es una porción de iglesia, no es una partecita. Cada diócesis del mundo es una iglesia entera. Aunque se llame Carabobo o se llame Caracas, no me interesa. Cada diócesis es iglesia en donde tú hallas completamente todos los elementos de la salvación. Todos.
que luego está dividido en Dios, y ese es un aspecto más bien jurídico, no tanto dogmático. Otra palabra que define todo esto: debido a la historicidad del pueblo de Dios, esta iglesia está siempre en camino hacia la completa catolicidad, a la completa identidad. Históricamente, la nota catolicidad asume varios significados. Por favor, aprendan estos términos: iglesia total o entera, iglesia ortodoxa, o sea, la iglesia correcta, justa, identificada especialmente con el Oriente, la iglesia extendida en todo el mundo. Este es el significado más frecuente en la eclesiología, en la historia de la eclesiología. Y en la historia, desde Constantino, quien convocó Nicea, Constantino, que no era ni siquiera bautizado, y Teodosio en cambio al final del siglo IV, el 381, fue quien declaró el cristianismo como la única religión oficial del imperio. En cambio, los tiempos de Constantino en Nicea era tolerada, pero ya libre de actuar. Y la iglesia más numerosa, esta es otra descripción de iglesia católica como la actual. Oh sí, somos los primeros. 1 millardo y algo más. Luego la iglesia de la concordancia con la fe de las escrituras, concuerda con lo que la escritura dice. La iglesia católica romana, este es un título muy barato, pero vamos, se desarrolló en Roma porque estaba Pedro ahí. Y luego, iglesia en comunión con el sucesor de Pedro como obispo de la iglesia particular de Roma. Este es un hecho histórico y uno puede preguntarse, pero ¿por qué escogieron Roma? Eso se lo preguntas a Pedro, el cual ya murió. La iglesia católica en contexto ecuménico. Ecuménico está muy relacionado con el término oikumene. Y oikumene en términos actuales significa toda la parte que antes pertenecía al Imperio Romano. Empeñada en conseguir la catolicidad en la verdad. Y finalmente, a nivel latinoamericano, la iglesia de la praxis a favor de los excluidos. Naturalmente, esta es una denominación muy local, pero muy fuerte como significado. Y la iglesia particular, como red de iglesias locales latinoamericanas unidas en todo el continente. Y ahí menciono las conferencias. Bueno, este párrafo les da la idea clara de la terminología aplicada a la iglesia católica como tal. Catolicidad a nivel de sucesión apostólica. SA significa sucesión apostólica. A nivel de sucesión apostólica, catolicidad significa que hubo un papa, un sucesor de Pedro, desde el papa que le sucedió a Pedro hasta Francisco. Esa es la catolicidad extendida en el tiempo. Y son, si no me equivoco, 264 actualmente. Si alguno aspira a ser el próximo, que pase adelante. Y luego permanece fiel a la iglesia de los apóstoles y será naturalmente la iglesia apostólica, a través de la asistencia del Espíritu Santo. La iglesia es católica porque es apostólica, porque arranca desde los apóstoles. Y es apostólica, fiel a la historia de la iglesia primitiva, porque es históricamente universal, es católica. Se trata pues de una catolicidad en tiempo y espacio y una universalidad entera.
traten de familiarizarse con la terminología, ¿ok? Y esta terminología no lo van a encontrar en la religiosidad popular, pero instruyan a esta terminología. El Espíritu Santo guía a la Iglesia Católica a captar los signos de los tiempos. Y el Espíritu Santo es el motor espiritual de la Iglesia como tal. No hay Iglesia Católica sin la presencia y la acción del Espíritu Santo. Los fieles motivados e iluminados por el Espíritu Santo que actúa cuando quiere, cómo quiere y dónde quiere. Ninguno es dueño del Espíritu Santo y ninguno lo tiene en el bolsillo. Van interpretando los signos de los tiempos con miras a anticipar, escoger la nueva línea pastorales de la Iglesia Católica. ¿Quién inventó el Vaticano II? Fue el acontecimiento del Espíritu Santo. Juan 23 lo denominó la primavera de la Iglesia. Y escoger las nuevas líneas pastorales que arrancan, por ejemplo, del Vaticano II. El futuro se encuentra así conectado con el presente y el pasado por el poder del Espíritu Santo. Pentecostés es celebrada en cada concilio ecuménico, pero Pentecostés sucedió inmediatamente después de la ascensión del Señor y son más de 20 siglos. O sea, pasado, presente y futuro forman una unidad y el animador universal es el Espíritu Santo. Luego la catolicidad en la línea de Lumen Gentium 13 ya fue explicado. O sea, cuando yo expliqué el hecho de la Trinidad como tal, como imagen y como reto de iglesia. Y luego que la iglesia particular, todas juntas en comunión, forman la iglesia universal. No digan que la iglesia universal es la iglesia de Roma, está equivocado. O sea, la iglesia universal son todas las iglesias locales del mundo en comunión. En comunión. Y es tan importante la iglesia de una islita allá del Caribe o del Océano Pacífico, que sea una iglesia quizás de 200 personas, etcétera, como cualquier otra iglesia que tenga a su cabeza un obispo. O sea, el portador de la sucesión apostólica. Luego viene el problema de las fronteras de la iglesia. Sobre esto una palabrita solo porque este es el penúltimo tema de la eclesiología. La frontera de la iglesia. Hoy como hoy, antes del concilio o antes de la unión y desunión con la iglesia ortodoxa en 1054 y antes de la unión y desunión con los luteranos en 1517 y se celebró hace 2 años los 500 años de ese acontecimiento de ruptura causado especialmente, no únicamente por Lutero. Y luego, antes de ahora, la iglesia ha tenido interlocutores y ha tenido fronteras, lo cual antes, en el primer milenio, no ha habido fronteras de división. Y el Papa anterior, Benedicto XVI, dice, no me diga que hubo herejías y división de la iglesia en el primer milenio. Cualquier proyecto de unidad de la iglesia del futuro debe aceptar que el primer milenio no se toca. Todo lo que ha sido definido y creído en el primer milenio es la base común de los protestantes, de los ortodoxos, de los católicos, por supuesto, etc. Y arranquemos de la primera división, que es la de Constantinopla, precisamente en 1054, y luego la de Lutero. De tal manera que la iglesia como tal tiene como interlocutores todos los ortodoxos y están muy cerca
de toda la dogmática de la Iglesia Católica. El Papa Benedicto XVI dice, con ellos yo en conciencia como Papa puedo ya concelebrar. Pero naturalmente si él traduce sus palabras en acción y declara a la Iglesia ya unida, debe hacerlo después de haber constatado que todos los obispos también católicos lo siguen. Pero para él, y era un teólogo de los más encumbrados, dice, para mí, dogmáticamente, la Iglesia Ortodoxa Oriental, comparada con la Iglesia Católica en la parte dogmática, pues están ya unidas dogmáticamente. Y luego el otro interlocutor son las iglesias protestantes, pero aquí es un mar de iglesias. Y entonces esta universalidad extendida a las iglesias protestantes es más problemática. Y el Vaticano II llama a las iglesias de Oriente, las ortodoxas las llama iglesias. En cambio, los protestantes los llama comunidades eclesiales. Se enfurecieron los protestantes cuando salió esa distinción en el Vaticano II y nada que hacer. Consideramos que la dogmática, la sacramentaria, los puntos principales de la eclesiología como tal, en la Iglesia Ortodoxa están correctos y completos. En cambio, en la Iglesia Protestante, sobre todo por la multiplicidad de iglesias protestantes, no podemos decir lo mismo. Algunas están mucho más cerca y otras no. Ok, entonces, que la universalidad de la iglesia se extienda también a iglesias no católicas, eso se dice como realidad ecuménica en camino hacia la unidad, pero no todavía definitivamente sellada. ¿Ok? Bueno. Y luego llega el último. Vamos a ver. Bueno, me atrevo a decir unas palabritas sobre la cuarta nota. La cuarta nota es la primera, históricamente, o sea, la apostólica. Apostólica, creo que está claro que nuestra iglesia es apostólica. ¿Por qué? Comenzó en el primer siglo y comenzó en la era en que los líderes eran los mismos apóstoles. De tal manera, ay de nosotros si prescindiéramos de considerar y de tomar muy en serio la época apostólica, porque es la base de todo, es la referencia continua. No solamente es por San Pedro, no, los 12. Lamentablemente también Judas para lo negativo. Ok, entonces la iglesia apostólica. Nota previa. Para el desarrollo histórico de la apostolicidad puse ahí mi nombre, etcétera, que en los apuntes esto está indicado y luego desarrollado bastante en el tema en que presento los ministerios de la iglesia primitiva. Ok. Y digo sustancialmente lo siguiente, ok. Apostolicidad. Dice directamente relación con el ministerio ejercido por los apóstoles y sus sucesores. ¿Ok? ¿Cuál es el último apóstol de la era apostólica? San Juan. San Juan. Ok. Luego, apóstoles y sus sucesores. El mismo Cristo es la fuente del ministerio de la iglesia. Ha instituido, le ha dado autoridad y misión. Esto significa que lo ha fundado. Significa que lo ha instituido. Ya les dije que me gusta más el término instituido la iglesia que fundado, aunque se usan los dos. Le ha dado autoridad y misión
lo que ustedes aten será atado, lo que desaten será desatado. Vayan y prediquen. O sea, todas las frases en imperativo de Jesús no son simples consejos, no son simple animación, son frases que dictan una misión y una autoridad, orientación y finalidad. Y ahí les cito el SIC, o sea, el Catecismo de la Iglesia Católica. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia del ministerio. Por eso también del Papa se dice siempre, cuando hay una definición del Papa, ¿verdad? Les pareció el Espíritu Santo a mí y a los obispos unidos, etc. O sea, la categoría misma del sucesor de Pedro como tal es distinto de la sucesión de los apóstoles como tales. Y luego in persona Christi, cualquier ministerio que realizan los apóstoles es llevado a cabo in persona Christi, que en latín significa como si actuara Cristo. ¿Ok? Ustedes van a celebrar misa un día, no por iniciativa de ustedes. El horario, ok, será iniciativa de ustedes y también el tipo de casulla y otras cosas. Pero vale esa misa solo si están convencidos que ustedes en ese momento sustituyen a Cristo. El carácter de servicio está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. No es solamente un sacramental, es un sacramento. Está totalmente dependiente de Cristo, que da misión y autoridad. Ustedes se sientan en el confesionario, etc. Y si no están convencidos que es Cristo quien absuelve, ese sacramento no es tal. Ok. Y luego carácter colegial. La era apostólica nos da como sistema que Pedro actuaba junto con los apóstoles y actuaba como cabeza de los apóstoles, y que los apóstoles como tales no actuaban individualmente, sino como parte del colegio. De aquí viene esta parte o esta palabra colegial. Es propio de la naturaleza sacramental tener un carácter colegial. El obispo ejerce su ministerio en el seno del colegio episcopal. Por ejemplo, si uno dice, soy obispo, fui ordenado obispo, pero no quiero actuar como obispo, el Papa lo puede suspender, porque cualquier definición dogmática, etcétera, comprende la presencia y la voluntad de todo el colegio episcopal. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis y bajo la dirección de su obispo. O sea que el ministerio ordenado como sacramento tiene un carácter personal, pero este carácter personal no diluye el carácter colegial. Al mismo tiempo, el sacerdote que bautiza, el sacerdote que absuelva, el sacerdote que consagra en los diferentes sacramentos, no puede diluir su yo, sino cuando dice yo te absuelvo, tú haces efectivo lo que dices. Y debe ser dicho en esta forma imperativa e indicativa. Luego viene lo del Papa, la unión con Cristo, etc. Digamos unas palabras sobre el primado del Papa, que en parte lo hemos visto en la parte donde ustedes se acuerdan que notamos el primado de la primacía del Papa y la infalibilidad, que fue la última parte del Concilio Vaticano I. Entonces, primado. ¿Cuál es la síntesis de esto? El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él la piedra de la iglesia. Piedra es una imagen, pero significa roca, significa duro, significa fuerte.
y significa que la piedra tú no la remueves fácilmente. Le entregó las llaves de ella, y llave significa abrir y cerrar. Lo instituyó pastor de todo el rebaño, o sea, de la Iglesia Universal. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unidos a su cabeza, recibió la función de atar y desatar. Y esto está dicho en plural en el Evangelio. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Ustedes dirán, pero esta es la fe de todos. Es la fe, como les decía, del primer milenio. Y es la fe hasta llegar a Lutero, la del primado. Y naturalmente Lutero, que pregona tanto la invisibilidad de la iglesia, todo esto no lo aceptó. Al mismo tiempo el Papa en la encíclica Autunus Sin dijo: me dirijo a todos los cristianos del mundo, no solamente a los católicos, y les confieso que sé que mi ministerio, entendido como primado, etc., es un obstáculo para que nos unamos como iglesia. ¿Está consciente de eso? Entonces dice, espero aportes de otras iglesias sobre cómo interpretar la frase de Jesús en el Evangelio. Y son las frases que acabo de leer. O sea, Él se pone a disposición. ¿Y cómo debe ser una eventual unidad de la iglesia en el futuro y que tenga un solo líder? ¿Ese líder será un líder solamente animador? ¿Será un líder solamente mediador? ¿O será un líder que tiene la autoridad como la tiene y la entendemos actualmente los católicos? Así de sencillo el Papa puso eso en la encíclica. Y han llegado muchas respuestas, pero naturalmente no se ha llegado y estamos lejos todavía de llegar a la unidad. El Papa, el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo visible de esta unidad. Y mirando al futuro, en ecumenismo se dice que se debe llegar hacia un solo liderazgo. Pero ¿qué poderes tendrá ese liderazgo? Eso queda por estudiar, por discutir y sobre todo por rezar. O interviene el Espíritu Santo de forma muy clara, o esto no se llega a la unidad todavía. Colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se considera junto con el romano pontífice, sucesor de Pedro y cabeza del mismo. No puede ejercer el colegio apostólico a no ser con el consentimiento del Papa. La autoridad del colegio de los obispos sobre toda la iglesia se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. Y el último fue el Vaticano II. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado. Y en la historia de la iglesia ustedes lo habrán estudiado, y si no lo estudiaron, estúdienlo. Hubo un concilio que decretó que el poder y la autoridad del concilio ecuménico es superior a la autoridad del Papa. Y es el concilio de Constanza. Y finalmente ese concilio no fue reconocido por el concilio siguiente. De manera que aquello no prosperó. Pero hubo ese intento en la historia. Bueno. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado y no lo ha convocado y aceptado. Muchas veces esto es una formalidad. El Papa, por ejemplo, con todos los documentos del concilio ecuménico último, casi todas las votaciones dieron del 90% para arriba. Entonces, que el Papa imponga su autoridad es casi una formalidad, porque no puede no firmar, por decir así. Pero hubo momentos en que el concilio entró en impas.
en paz es una palabra francesa universal que significa entró en un conflicto, que no sabía cómo diluir aquello. Y finalmente él intervino en eclesiología, sobre todo en la primera parte de eclesiología, intervino a través de la comisión teológica y tantas otras cosas, etcétera, que hicieron que luego las comisiones llegaran al puerto seguro de las definiciones dogmáticas. Finalmente, cada uno de los obispos, por su parte, es el principio, fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares. Y los presbíteros y los diáconos no pueden no estar unidos ministerialmente al propio obispo. Lamentablemente en la historia esto sucedió y está sucediendo. Solamente recuerdo un hecho. Me encontraba en una de las diócesis de India, del noroeste de la India. En esa diócesis celebraron el Día de los Presbíteros, que es en la Semana Santa. Y normalmente ese día el obispo invita a todos los obispos para el crisma. Y luego es el día de la convivencia con todos los obispos, de los obispos con su presbiterio, con los presbíteros. Y normalmente todos acuden. Y me acuerdo un salesiano que era de esa diócesis y era el obispo, convocó a todo el presbiterio. Y la mayoría del presbiterio no acudió a esa convocación del obispo. Y él se desahogó conmigo, hasta lloró, etcétera. Dice, ¿cómo voy a celebrar hoy el Día de la Unidad si los presbíteros no están? Y adrede se abstuvieron. Y luego al poco tiempo él renunció, etcétera. Es el máximo a que se puede llegar de desunión. O sea, la unión presbiteral en una iglesia local lo es todo en cuanto a unidad. Lamentablemente esto ha sucedido y ojalá no vuelva a suceder. Hasta aquí. Me queda todavía una media paginita, pero no quiero abusar de su paciencia. Por hoy, basta. ¿Está bien?